Bueno, simplemente, en primer lugar, agradecer la invitación, la reunión. Para mí es fantástico estar acá en Lima, que nunca había venido. Y los argentinos siempre nos sentimos unidos a través de San Martín con los peruanos, así que para mí es un gran placer estar acá. La verdad que no iba a hablar, pero me pareció que era bueno comentarles el impacto que las nuevas tecnologías han tenido en el radicalismo. Es decir, nosotros uno de los grandes problemas que teníamos, por ser un partido nacional en un Estado federal, era el problema de la comunicación interna. La comunicación interna que siempre era a mano, o era por teléfono, o era con el dirigente, o era por medios de comunicación tradicionales. La aparición de las redes y la posibilidad de armar plataformas nos ha resuelto en forma bastante económica el problema de la difusión de ideas, de proyectos, de propuestas que circulan al interior del partido. Es decir, la posibilidad de compartir proyectos que se dan en ciudades o que se dan a nivel de las legislaturas provinciales, que pueden ser utilizados por otros correligionarios en otros distritos, a partir de la existencia de estas plataformas. Ahora, esta posibilidad de utilizar las redes a los fines de resolver problemas de información interna, de conocimiento mutuo y demás, trae a su vez una exigencia desde el punto de vista de la organización, que es la necesidad de una profesionalización del ámbito de la comunicación. Nosotros esto lo pudimos hacer en una forma no privada, por, tener militantes del radicalismo egresados de carreras de comunicación social, profesores de carreras de comunicación social, que en una primera etapa ayudaron a montar esta estructura de comunicación, que no es una cosa tan difícil, pero bueno, exige un nivel de profesionalidad. Entonces yo creo que este es un problema nuevo que tenemos en materia organizacional en los partidos. Es decir, debemos atender la cuestión de la comunicación como una cuestión que requiere un nivel de profesionalidad. Y también tenemos que tener en cuenta la necesidad de tener mucha responsabilidad en el contenido de la comunicación política que transcurre en el marco de las redes institucionales del partido. Porque si bien es cierto que las redes democratizan y que cada uno de nosotros puede usar Twitter, puede usar Facebook, puede usar cualquier red que le parezca, también es cierto que los partidos políticos como organizaciones tienen obligaciones respecto a su coherencia doctrinaria, tienen responsabilidades respecto al tipo de mensaje que transmiten, con lo cual esto no puede ser dejado al azar, dejado en manos de cualquiera, sino que la comunicación política institucional tiene que ser una comunicación política ejercida en forma responsable. Pero digo, en lo que a nosotros respecta, la incorporación de tecnología nos ha resuelto problemas importantes de comunicación interna. Ahora, todo no es lindo, también todo tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, porque bueno, así es la vida y así son las cosas. Uno de los problemas que trae la nueva política, esta que está tan mediada por la comunicación, y como decía recién el compañero del socialismo, esto es inevitable, esto está para quedarse más allá de nuestras voluntades, y la comunicación política desde la televisión, desde el famoso debate Nixon-Kennedy, dejó de ser solamente palabra para ser fundamentalmente imagen, y además de imagen, poco tiempo, poca posibilidad de transmitir muchas ideas. Se transmite una, dos, más no se puede porque la inmediatez lo impide. Entonces, esta combinación de facilidad, democratización,
se inscribe también en el problema de la competencia política. Y la competencia política es interna y externa. Y consecuentemente también hay, en forma totalmente normal, es decir, yo esto no lo tomo como un dato negativo, sino como un dato de lo que es la competencia interna y externa de la que milita en partidos políticos, también hay dificultades en términos de cohesión interna, porque digamos, la comunicación política, de este nuevo tipo de comunicación política, fortalece la competencia, quiero decir con esto. Entonces, hay un problema de cohesión partidaria que hay que ver cómo se la maneja. No sé si logro hacerme entender, pero muchas veces esta necesidad de ser atendido por el electorado, de ser atendido por los militantes internos del partido a los fines de lograr adhesión personal en función de próximas competencias, genera, dada la libertad que se tiene por el uso de las tecnologías, trae problemas de cohesión interna. Me parece que este es un tema que nosotros tenemos que incorporar como un problema nuevo y que es inevitable. Entonces hay que pensar cómo reconstruir relaciones de solidaridad política cuando se producen estos problemas de exacerbación de la competencia. Yo quiero destacar un par de cuestiones que han ocurrido en la Argentina, en función de que me motiva el último punto, los objetivos específicos, que dice cómo movilizar desde las redes, la calle y los partidos. Ha aparecido una nueva forma de movilización, por lo menos en la Argentina. Todos conocemos lo que ha sido la movilización de Ni Una Menos a partir de los femicidios que ocurrieron en la Argentina, pero que también ocurren en otros contextos y que llevaron el 8 de marzo pasado incluso una movilización global sobre el problema de la violencia de género contra las mujeres. Ese tipo de movilización es una movilización de redes, no es una movilización fruto de la organización ni de los partidos, ni de las organizaciones sindicales, ni de las ONGs. Es una movilización construida desde la ciudadanía, pero también a partir de que hay actores, actoras en este caso, que tienen un valor social y cuya convocatoria es escuchada. ¿No? El caso de la Argentina fue un conjunto de periodistas que lo único que hicieron fue decir lo que se venía diciendo hace mucho tiempo desde mujeres que militaban en partidos políticos y también en organizaciones no gubernamentales. Pero este tema de la comunicación política coloca en un lugar de reconocimiento público al periodismo que a veces los políticos no tenemos, porque los periodistas tienen la ventaja de que no tienen que hacerse cargo de las responsabilidades de gobierno y consecuentemente no tienen el problema del fracaso, no tienen el problema de las crisis. Entonces, la última cosa que quiero decir es que la ciudadanía se autonomiza en su capacidad de movilización, pero que nosotros tenemos que asumir el desafío de ser capaces de liderar procesos, pero para eso tenemos que saber a dónde vamos. Y me parece que uno de los problemas que tenemos en la política latinoamericana es que sacando cuando tenemos crisis, tenemos dificultades para saber a dónde vamos, porque el mundo está lleno de incertidumbre, porque la globalización nos confunde, porque únicamente frente a las grandes crisis, como puede ser la de Venezuela, las cosas se nos clarifican, y que no es tan fácil como era hace 20 años atrás o 30 años atrás, o con la década del 70 cuando yo empecé a militar, definir claramente los objetivos a los cuales estamos convocando a la ciudadanía. Y me parece que este es el desafío que tenemos, es decir, tratar de encontrar, no digo una utopía, porque la democracia es una utopía, pero sí una utopía social que nos permita tener una comunicación que trascienda la cotidianeidad con la ciudadanía. A mí no me preocupa que los políticos seamos mal mirados. Hay un viejo dicho español de la década del 20 o del 30 que decía: cuando uno se mete en política tira su honra a los perros. Con lo cual quiere decir que la política no es ninguna novedad que sea mal mirada.
y cómo podría ser bien mirada cuando por lo menos en mi país tenemos hoy en día más de un 30% de argentinos en la pobreza y estamos con niveles de indigencia de un 8%. Entonces, ¿por qué los ciudadanos van a creer en nosotros? ¿Por qué van a tener expectativas si su calidad de vida ha empeorado? Creo que hay que asumir las responsabilidades y tratar de pensar cómo podemos construir entre todos los demócratas, una nueva utopía de desarrollo, porque evidentemente esta es una asignatura pendiente que tenemos en estos países latinoamericanos, que son cada vez más desiguales. Bueno, nada más que esto. Gracias. Tenemos al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Oscar Ronderos. Y además representante del Partido de Acción Democrática, partido hermano de los partidos de la Internacional que están aquí presentes. Quiero empezar por agradecer a Jorge del Castillo y a nuestros hermanos del APRA su inmensa solidaridad con el pueblo venezolano en esta situación tan triste que nos toca vivir. Somos motivo de la vergüenza para América lo que ocurre en Venezuela, y en esa circunstancia nuestros hermanos peruanos y nuestros hermanos del APRA nos han acompañado desde que la dictadura apenas mostraba sus garras hace 11 años, cuando vinimos a buscar exilio para el primero de los venezolanos que tenía que salir, producto de la persecución política del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Quiero empezar por decir que uno se siente tentado a hacer algunas advertencias, producto de que nosotros vemos críticas que se nos hacían mientras éramos gobierno, que hoy se repiten en el resto de América Latina y que critican a los partidos tradicionales, pero quienes ayer promovieron a Hugo Chávez, dueños de medios de alta credibilidad nacional, dueños de grandes periódicos, dueños de televisoras, hoy o ya no son dueños del periódico porque el gobierno se los quitó o se los obligó a vender, o no son dueños de la televisora porque el gobierno la cerró. Entonces, estas advertencias es necesario hacerlas, porque nosotros vemos por el retrovisor cuando la crítica se hace para con ustedes como la que nos hacían para con nosotros. La política, la gente no se involucra en política. Voy a hacer algunas consideraciones sobre algunas aseveraciones que escuché. La gente no se involucra en política cuando la política no le afecta. La gente no se involucra en política cuando las cosas funcionan. Cuando las cosas dejan de funcionar y la gente empieza a pasar hambre como estamos pasando nosotros, la gente se involucra en política y sale todos los días a combatir piedras contra plomo a un gobierno que te puede matar por pensar distinto. Entonces la gente no se involucra en política cuando las cosas medianamente funcionan. En el caso nuestro son los jóvenes quienes más involucrados están. Y el tema de las redes es tan solo una herramienta. Nosotros los partidos tradicionales no podemos decidir a esta altura de la vida andar en burro cuando hace rato se inventó el carro. Igualmente son las redes sociales para la política y para nosotros. Sin que las redes sociales se conviertan en un instrumento frío a través del cual, por 240 caracteres, se dice lo que se podía haber dicho en un ardoroso discurso. Es decir, no podemos sustituir las redes sociales al trato con la gente, al contacto con la gente, a la visita al compañero en la casa, a la visita del compañero enfermo. Eso no tiene sustitución, eso no tiene ningún otro mecanismo. Al compañero enfermo no se le puede mandar un mensaje por Twitter para preguntarle cómo se siente. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, ni que andemos en burro, ni que mandemos el mensaje al compañero enfermo por Twitter. Creo que es una herramienta, y una herramienta que en la circunstancia que nosotros vivimos se ha convertido en la herramienta tal vez más útil, porque como les decía, las televisoras que no eran afines al gobierno las cerraron, y los periódicos o los cerraron o los compraron. En virtud de lo cual, el único nicho que nos queda para poder convocar, para poder hacer manifestaciones, para poder fijar posición política,
son las redes sociales. Por supuesto, ya amenazadas por ser sometidas a la regulación del gobierno venezolano para intentar limitar la libertad de expresión que se ejerce en las redes. Por otro lado, quería decir que a veces estos instrumentos tecnológicos nos engañan. Y nos engañan porque nos queremos llamar a engaño. En Colombia, ninguna encuestadora daba ganador al no. Pero el no ganó el referéndum. ¿Y por qué? Bueno, porque no está de moda decir que usted está contra la paz. Como el discurso era paz o guerra, nadie iba a decir que estaba con la guerra. Por eso nadie decía que iba a votar no. El señor Trump ganó las elecciones promoviendo un muro, pero nadie decía que le gustaba el muro para ir a votar por Trump. Lo hicieron callados el día que tenían que hacerlo, pero nunca dijeron me gusta el muro, porque eso no le gusta a nadie. Eso no vende. Con el tema Brexit ocurre una situación semejante. Si usted le preguntaba en la encuesta a los ingleses si querían salirse de la Unión Europea, decían que no. Pero el día que fueron a votar, el discurso nacionalista los secuestró e hicieron lo que hicieron. A lo mejor hay planteamientos hoy en el propio Parlamento inglés de revisar la decisión que se tomó con relación al Brexit. Hay algún sector que ya lo plantea. Entonces, creo que estos instrumentos tecnológicos tienen que ser bien leídos. Creo que el uso de la tecnología al servicio de la política tiene que ser una herramienta y no un fin en sí mismo. Muchas gracias. Ya para finalizar, tenemos como comentario al politólogo Eduardo Darjen. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, congresista del Castillo, por haberme invitado y a la mesa. Muchos miembros de partidos políticos que he estudiado en la política comparada de América Latina, así que es un gusto tenerlos. Yo quiero soltar 3 viñetas, ya para concluir, porque yo sé que todos están cansados, 3 viñetas y luego plantear algunas preguntas de la parte que tal vez hemos escuchado menos, que es el de jóvenes y política, ¿no? Porque creo que se ha hablado mucho de los medios o las redes sociales como forma de acercar a la política, pero hay unos términos ahí que no me terminan de convencer, porque yo creo que la construcción partidaria es algo diferente al uso de redes para ganar elecciones. Son cosas distintas y quisiera pensar sobre eso. Una pregunta es, ¿se puede usar las redes para ganar elecciones, pero no necesariamente para construir un partido? Bien, han hablado del caso de Obama. A mí me tocó verlo en Estados Unidos cuando Obama no era favorito y se decía que no podía ganar la elección porque el sistema de partido en Estados Unidos hacía difícil que un candidato que estuviera en los márgenes en ese momento pudiese llegar a ocupar el centro. Y lo ocupó y lo ganó, en parte porque fue capaz de movilizar una base, como se ha dicho, y también llegar a sectores moderados que no necesariamente votaban. Hizo toda una estrategia de redes novedosa en ese momento, hoy ya copiada y conocida, y logra entrar en lo que la mayoría de partidos que están aquí sentados probablemente considerarán un ejemplo bueno de uso de redes. Sin embargo, hemos visto también el uso de redes y éxito de un outsider del sistema, como fue Donald Trump, que también el análisis del establishment decía que no podía ganar y logró construir mayorías, no solo con el uso de redes, también con usos otros medios más tradicionales, pero sin duda la forma en que usa las redes y la forma en que utiliza mensajes fue muy importante para la construcción de una mayoría en cierta forma novedosa y no esperada por el establishment, ¿no? Por un lado muy estudiada, mucho análisis de datos, por otro lado inesperada. Una idea para pensar, primero, una primera viñeta que luego comentaré. Segundo, me tocó estar en Bolivia el año pasado y ver cómo Evo Morales digería la derrota en el referéndum. Sus comentaristas, ideólogos, personas que estaban trabajando con él, reconocían que los había tomado de sorpresa el uso de redes, Facebook, Twitter, para diseminar información que ellos consideraban falsa.
o exagerada. El hijo de Evo, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo estaba buscando al hijo de Evo y nadie sabía bien si el hijo de Evo existía o no, y sin embargo se volvió trending topic. Inmediatamente la gente comenzó a hablar del hijo de Evo, y curiosamente sectores de bolivianos urbanos que habían entrado en este crecimiento económico en los últimos años en Bolivia, que podrían haber votado por el MAS antes, esta vez votaron por el no. El gobierno reconoció que sus instrumentos tradicionales de política no habían servido para este pequeño porcentaje necesario para ganar. Se quedó por muy poco, fue muy ajustado, pero de nuevo me parece interesante pensar, las redes pueden importar bastante, a pesar de que obviamente Evo Morales no es que haya perdido poder en Bolivia, ¿no? Mantiene por otros medios ese poder, pero en una elección las redes pueden ser clave para que el favorito no gane o para politizar sectores que no necesariamente iban a estar presentes en la elección. El tercer punto que quisiera hacer, y qué pena que no está Alfonso Baella porque él habló de ese punto justamente, que es Egipto, ¿no? La idea de que las redes revolucionaron lo que fue la primavera árabe, y eso tiene mucho de cierto. Las redes sirvieron para crear grupos movilizados, rápidamente coordinados, y tumbar a lo que fueron algunos líderes bastante golpeados. Pero no olvidemos que las redes fracasaron en muchos otros países. Más bien la represión estatal tradicional por medios autoritarios destruyó la posibilidad de coordinación. Y no olvidemos que en Egipto esas redes no permitieron construir partidos. Los grupos más movilizados, y también lo vemos en Occupy Wall Street o los pulpines de los que habla Javier Barreda, no necesariamente dieron lugar a formación partidaria definidos en forma laxa o en forma más tradicional o lo que sea. Más bien lo que dieron lugar fue una multiplicidad de voces, dispersiones, y no necesariamente a eso que hace una organización partidaria un vehículo potente para disputar en la política, que es cierto nivel de jerarquización, cierta organización, cierta subordinación respetuosa, por cierto, pero que permite actuar. Lo que uno ve en Egipto es que cae un sistema añejo militar y es reemplazado eventualmente por un nuevo sistema militar, y más bien con una transición de grupos movilizados en forma mucho más tradicional, como son la hermandad musulmana, ¿no? Entonces, estos tres ejemplos permiten mostrar que el fenómeno de redes es complejo, no es para nada sencillo. Así como hay ejemplos que nos gustan, también hay ejemplos que no nos gustan, así como hay ejemplos de que sirven en algunos momentos para cuestionar formas tradicionales de hacer política. No olvidemos que, primero, no constituyen necesariamente fenómenos de construcción partidaria y también pueden dar lugar a formas de participación política diferentes. ¿A qué voy con todo esto? Perú, aterricemos un momento en Perú. No hemos hablado suficientemente de jóvenes, me parece. Me quedo con lo que dijo José Luis Felice cuando señala que muchas veces hablamos de los jóvenes o hablamos de cómo deberían actuar los jóvenes, pero los jóvenes no están sentados en la mesa. Y tampoco muchas veces mujeres jóvenes también, que creo que es muy importante dentro de los partidos. Lo digo porque creo que en el caso peruano es un ejemplo perfecto de la importancia que podrían tener las redes sociales para construir liderazgos partidarios que podrían llegar al poder y podrían eventualmente renovar, si hay una vocación de construcción partidaria, partidos políticos, pero al mismo tiempo también se pueden convertir en una forma de intentar llegar a la ciudadanía sin un plan mayor. Hoy en el Perú no se puede, creo, disputar una elección sin un manejo de redes, pero también es cierto que hay partidos que necesitan más o menos a las redes. Partidos fuertes en términos peruanos, digamos. Yo siempre digo que esto es un poco como el campeonato descentralizado, ¿no? Decirle fuerte a Sporting Cristal, Universitario de Deportes, puede ser un poco exagerado cuando van a jugar la Libertadores. Pero en el Perú, hoy en día, probablemente el fujimorismo puede tener menos manejo de redes. No siempre le va bien cuando intenta jugar a las redes, ¿no? Otros partidos, sin embargo, que son los partidos nuevos o los movimientos nuevos, tienen en las redes las grandes posibilidades de crecer. Muchos pensamos en un inicio, y nos equivocamos, que Julio Guzmán había invertido mal al haber dado tanta importancia a las redes, porque probablemente no bastaba. Sin embargo, bastó para llegar a ese 5%. Julio Guzmán es un candidato que fue la sorpresa de la última elección, aunque luego fue calificado. Bastó para llegar a ese 5% mágico que te pone en el ojo de las encuestas y de los medios de comunicación y que permite ver si vas a crecer o no vas a crecer. Hay unos que crecen y otros que no. Entonces, apostar en redes en ese caso funcionó. Pero tal vez lo más interesante para esta discusión y este debate es
¿Y qué pasa con los procesos de reconstrucción partidaria? Porque veo muchos partidos en la mesa, o el partido que me ha invitado, son justamente partidos que en este momento están disminuidos o debilitados y que apuestan por la idea de reconstrucción partidaria. Y es aquí donde entran los jóvenes, creo yo. No es una sorpresa que en contextos como este, la mayor oportunidad de reconstrucción partidaria pasa por una apuesta extremadamente riesgosa, que es buscar liderazgos nuevos. Y en buena cuenta, liderazgos que sean capaces de cuestionar a lo que había antes, sea nutriéndose de las tradiciones partidarias dejadas de lado en algunos años, en los años recientes, o sea construyendo nuevas tradiciones partidarias. Pero ¿qué pasa? Y esto es un dilema para los partidos políticos en general en el Perú, debilitados. Los que se han ocupado del partido, los que han tenido éxito en el partido, son en la mayoría de los casos personas de mayor edad con cierto liderazgo asentado. Apostar por un joven es riesgoso porque es casi suicida en muchos casos. Si yo traigo un joven que va a ser un rupturista total, probablemente lo que dé lugar es a un conflicto entre generaciones que termine debilitando más al partido. Entonces hay un dilema, ¿no? Si apostamos a la continuidad y a los liderazgos estables, mayores, no hay todo aquello que nos dan las redes sociales y que nos dan los liderazgos nuevos. Explosión, novedad, contacto con la juventud, capacidad de hablar su idioma, todo aquello que hace que un líder se pueda volver atractivo y quizá rejuvenecer un partido que ha envejecido. Al mismo tiempo, ese choque, si se articula o si se quiere dirigir, puede ser un fiasco, se va a ver como algo falso. No hay nada peor que el chiquiviejo, ¿no? Aquel joven que en realidad es una copia pequeña de los viejos. Entonces, y tampoco funciona, creo yo, la creación de un líder rupturista que solamente genera un conflicto interno. ¿Cómo lograr? Y es un riesgo, no estoy diciendo que sea fácil, tal vez sea más fácil jugar la política conservadora de la continuidad debilitada, ¿no? Te mantiene ahí, puedes ser satélite de otros grupos, pero creo que no genera reconstrucción partidaria. ¿Cómo lograr ese liderazgo novedoso, cuestionador, y al mismo tiempo que ponga al partido a trabajar contra él? No lo sé. Es una pregunta que dejo sobre la mesa. Muchas gracias. Un pequeño comentario. ¿Toma la palabra? Sí.